Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo en este vídeo me despido de mi 3080 y como ya hiciese hace 6 meses con la 3070, he querido ponerla a prueba a ver de qué es capaz en este 2024. ¿Te apetece verlo? Vamos a ello. El objetivo de este tipo de vídeos es poner la tarjeta gráfica a su máxima potencia, a ver dónde se tambalea, no es sacar los máximos FPS. He querido poner Diablo 4 ya que es un juego que daba problemas el año pasado, porque la VRAM se gestionaba mal en las tarjetas. La 3080 es una tarjeta con 10 GB que va un poquito justa ya, sobre todo si se gestiona mal, como era el caso. Debido a actualizaciones, pues todos esos problemas han sido corregidos moviendo el uso del VRAM a la RAM. Como veis, está gastando 15 GB en un juego que no es gráficamente muy exigente. Esta primera prueba era sin DLSS. Ya habéis visto que no hay ningún problema, en ciudad tampoco hay ningún problema. Activando el DLSS, bueno, pues se va hasta 180, casi 200 frames. Un juego que a día de hoy está muy bien optimizado y funciona genial. Continuamos con Alan Wake 2 con DLA sin Ray Tracing. Creo que esta es la mejor opción para una 3080 en cuanto a visualización de imagen versus rendimiento. Estamos rondando casi los 60 FPS con la mejor calidad de imagen que no tiene escalado. He puesto con DLSS. Obviamente los FPS suben hasta un punto pues que a lo mejor quizás sería la opción jugablemente pues más recomendada, ya que como veis pues bueno, pues se mueve en torno a los 70-80 FPS con calidad alta de escalado, muy lejos de lo que puede ser una PlayStation 5 que escala desde 480 y bueno, pues ya lo veis que este juego está muy mal optimizado, entonces está muy bien para poder probar el rendimiento de las tarjetas, esta quizás sea la mejor opción. En el momento que activamos Ray Tracing, pues todo se viene abajo. Aquí la mala optimización. A mí me sorprende porque he grabado bastantes imágenes con el coche mirando un poco reflejos en los cristales y tal, y yo no veo gran diferencia activando el Ray Tracing. Eso sí, el rendimiento se va totalmente por los suelos. La única opción viable es con DLSS en rendimiento y Ray Tracing bajo. Estamos rondando los 60 frames, pero para mí no es lo recomendable jugar así. Continuamos con Resident Evil 4, uno de los mejores juegos del 2023, un juego que está bastante bien optimizado. En este caso lo he puesto sin Ray Tracing para que veáis lo fluido que va, llegando a 90, 100 FPS en una de las áreas más conflictivas, ¿no? Desde el principio, con más elementos en pantalla. Es un juego que he probado con tarjetas más antiguas y sigue luciendo gráficamente muy bien y a un nivel muy estable. Al activar el Ray Tracing, la verdad que no es una gran caída de rendimiento, ahora lo vais a ver. Sigue funcionando estupendamente, entonces es un juego que se puede poner Ray Tracing sin ningún tipo de problema. ¿Dónde puede venir un poco el problema? Pues en la limitación que tiene el overrun. Es verdad que según esas estadísticas estamos al límite con esta tarjeta, poniéndolo todo a tope, lo que nos viene a indicar, bueno, pues que en un futuro vamos a tener problemas con el overrun, que es un poco el quebradero de cabeza que tienen ahora las tarjetas gráficas. Una obsolescencia programada descarada. Es verdad que recuerdo que con la 3070 había algún problema de stuttering que yo aquí con la 3080 pues no he notado en absoluto. El juego rinde a su máximo nivel sin ningún tipo de problema. He querido poner Baldur's Gate, otro juego que funciona muy bien y sirve muy bien para ver en otras tarjetas gráficas pues el rendimiento, siempre que a lo mejor queréis aumentar, mejorar vuestro ordenador con una 3080 y pilléis este vídeo, pues oye, te sirve también un poco como referencia. Es un juego que está muy bien optimizado, se ve muy bien, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, se ve estupendamente, echando la cámara para atrás y forzando al máximo el motor, pues no tiene ningún problema. Si además activamos el DLSS, pues ya nos vamos incluso a los 200 FPS, que ni siquiera los vamos a disfrutar a menos que tengamos un monitor con muchos hercios. Fijaros, o sea, si te vas de pantalla de incluso de los personajes se va a 200 y pico, entonces bueno.
Creo que en toda prueba de rendimiento hay que meter a Cyberpunk. Esto es una prueba poniéndola al máximo poder de la tarjeta, sin DLSS, sin ningún tipo de escalado, todo en ultra y con ray tracing. No es lo recomendable, ya que no llega ni siquiera a los 40 FPS, se quedan 37. En el momento que activamos DLSS con el ray tracing en ultra manteniéndolo, pues bueno, pues ya nos vamos a 60 FPS jugable. Creo que es la mejor opción. En este juego no tiene ningún problema la tarjeta. Si nos quitamos el ray tracing, ponemos DLA, pues tenemos algo parecido a jugar con ray tracing y con DLSS, 53 respecto a 57 me parece. Yo prefiero jugar con ray tracing. Si quitamos ray tracing y lo ponemos con DLSS en calidad ultra, pues se dispara el asunto. He querido poner de las sofás ya que lo usé en el vídeo de la 3070, entonces sirve para compararlo muy bien en cuanto a rendimiento de una tarjeta y otra, donde la 3080 en este caso pues la superan 20 FPS, mostrándose mucho más solvente. Es una prueba con DLSS, en el momento que quitamos DLSS pues cae a unos niveles que ya son un poquito más toscos, ¿no? A 40 FPS aproximadamente. Otro de los juegos que tuvo problemas en su lanzamiento fue Hogwarts Legacy. Está bien. También es uno de los juegos que probé en la 3070, sirve muy bien para ver el escalado de una tarjeta a otra. Es verdad que sufría algún problemita de stutter y la 3070, esta 3080 poniéndolo todo al máximo pues no tiene ningún problema, funciona estupendamente. Yo siempre hablo de que funciona estupendamente cuando el juego funciona por encima de los 60 frames, donde ya prácticamente no hay diferencia a menos que sea un shooter, Pruebas de una forma de algo ya muy a nivel competitivo donde influya ya pues poderosa para algunas personas, podían usar. el máximo rendimiento, ¿no? Bueno, este juego después de los parches ya lo veis que está todo subsanado, funciona estupendamente y con la 3080 no vais a tener ningún problema. Tenía que poner uno de los juegos online, de los más jugados. He elegido Warfare 2. Creo que gráficamente es el juego más exigente respecto a los juegos más jugados. No tenía mucho sentido meter en un rendimiento de este tipo de tarjeta un Valorant, un League of Legends. Warfare no tiene ningún problema. He hecho dos pruebas con DLSS y sin DLSS. Activando DLSS, bueno, pues os vais a 120, 130 FPS. En algún momento cae a 90, 80, ahora más adelante. En cualquier caso está todo puesto al máximo, ya sabéis. No era un vídeo para sacar los máximos FPS, sino ver el rendimiento máximo poniendo todos los gráficos a tope. He hecho lo mismo en este Forza 5, un juego que está muy bien optimizado. Es muy escalable en gráficos. Si no activamos DLSS, pues no tiene ningún problema. No baja aproximadamente de los 60 FPS. No, esto ahora está en 58, pero no va a bajar prácticamente en el vídeo de esos 60 FPS, que es lo deseable. Si activamos DLSS, bueno, pues ya la cosa se dispara más. Creo que a día de hoy sigue siendo el juego de coches que mejor se ve. Por último he puesto God of War, es uno de los juegos que tenía en la librería grabado con esta 3080. Me ha pillado un poco a contrapié el cambio que he hecho de gráfica. No he tenido todo el tiempo que me hubiera gustado para haber podido poner pues algún otro juego, como un Starfield o algo así, para ver el rendimiento. Con este God of War, pues pasa lo mismo. Es un juego que está tan bien optimizado que parece que es más antiguo, que se ve peor de lo que se ve, pero no, es porque tiene una optimización estupenda. No es necesario activar el DLSS, en el momento que lo activamos, bueno, pues los frames se disparan, es otro de los juegos que la 3080 no tiene ningún problema. En verdad yo no he encontrado ningún problema con la 3080 respecto a, como yo decía, en la 3070 que se quedaba corto. Aún así, ciertamente 10 GB de cara a lo que se viene, es muy posible que ya no podamos poner todo en ultra en estos juegos que salgan en 2024. Mi recomendación, bueno, yo creo que es el momento de deshacerse de esta tarjeta. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.